Hola, muy buen día a todos los que están viendo este video en nuestra serie de video de análisis de preguntas para el Inglés Aren. Me complace estar con ustedes haciendo estos ejercicios. Este es nuestro cuarto video para esta serie. Eh, y la verdad ha sido bastante gratificante porque he visto que el proceso ha sido bastante rápido. Lo que les he comentado y los tips nos han servido muchísimo. Lo importante es hacer nuestras 10 preguntas de manera pues juiciosa, ¿no? Analizándolas a fondo, y todos estos errores que tengamos, el vocabulario que no tengamos en mente también, tener nuestras notas, ir pasando estas palabras con una definición en español o como les quede mejor, para que si sale la misma pregunta o palabra en una próxima serie de videos, pues ya sabemos qué significa, ¿no? Y asimismo podemos tener una amplia o un amplio análisis de las preguntas, sabiendo pues de esta manera un mejor vocabulario. A veces uno inicia con un vocabulario reducido del 10% o 20% de la pregunta, pero a medida que vamos haciendo preguntas, esto nos va a ayudar a que esta comprensión lectora y a que esta lectura obviamente de estos ejercicios pues nos haga que el vocabulario se enriquezca. Entonces ya después de 15, 20 días, ese 10% o 20% de comprensión se va a convertir casi en un 60% de comprensión frente a la pregunta, y por eso tan importante el estudio diario de este tipo de preguntas de NCLEX. Porque como les comento, no solo estamos estudiando los temas que pues claramente es lo más importante para el examen, sino que también estamos enriqueciendo esta habilidad en inglés que para nosotros es muy importante. Entonces el día de hoy tenemos nuestras 10 preguntas nuevas. Hace unos días cuando nos vimos teníamos unas preguntas claramente diferentes. Hace unos días también nuestras preguntas quedaron 10 de 10 acertadas, o sea el 100%. Grandioso si en el análisis que ustedes hacen en sus casas pues queda así, y si no, pues si nos queda una, dos, tres preguntas mal, o si nos quedan dos preguntas bien, no nos vamos a desesperar por eso. Lo importante es que los temas los cuales no nos están rindiendo y no nos están quedando claros los podamos estudiar, y asimismo podamos reforzar para hacer el mejor análisis de todas estas preguntas que vamos a estar pues de manera adecuada estudiando, ¿no? Entonces el día de hoy, como les comento, tenemos 10 preguntas nuevas y vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. Entonces aquí tenemos el escenario. Me gusta que cuando leemos las preguntas o cuando leemos la pregunta, principalmente hacemos un brochazo, por decirlo así, de la pregunta, y luego vamos a analizar 3-4 puntos claves para poder dar respuesta a esta pregunta. Entonces vemos que hay un cliente varón al cual le han amputado la pierna derecha por debajo de la rodilla hace 4 días. La incisión o la cirugía se me fue la palabra, cicatrizando bien, ¿sí? Y este paciente se ha levantado de la cama varias veces y se ha sentado en el borde de la cama. Pero cada vez que él retorna a la cama, él ha experimentado dolor y lo localiza en el pie derecho. Entonces aquí llama la atención, ¿no? Fue sometido a una amputación de pierna derecha por debajo de la rodilla, pero el paciente nos está diciendo que está localizando un dolor en el pie derecho. Entonces, si nos acordamos, hace unos días en las preguntas anteriores nos salió una pregunta relacionada con este tema de miembro fantasma que habíamos hablado, y también pues entonces lo estamos relacionando con un dolor de este miembro fantasma, ¿verdad? Esto es lo que nos está diciendo la raíz o la primera parte de la pregunta, y pues la pregunta como tal nos indica qué medida de enfermería, ¿verdad?, indica a la enfermera que conoce de fondo este dolor fantasma y el tratamiento o el manejo del dolor. Entonces, ¿cómo sabemos que la enfermera reconoce el dolor fantasma y reconoce su tratamiento, ¿verdad? Entonces tenemos acá, como les comento, yo hago ese brochazo rápido y hacemos luego 4 o 3, dependiendo de la pregunta, puntos clave
de nuestra raíz de la pregunta. La primera es que tuvo una amputación de la pierna derecha por debajo de la rodilla hace 4 días. La herida está sanando bien, es una información importante, no nos está, digamos que direccionando la pregunta hacia algo de infección, nada, solo nos está diciendo que cuando vuelve a la cama, pues tiene dolor en el pie de la extremidad la cual fue amputada, ¿cierto? Entonces aquí ya caracterizamos este dolor como un dolor de tipo fantasma. La pregunta principal es, bueno, ¿cómo sabemos que usted como enfermera reconoce y sabe el tratamiento de este dolor? Entonces, este es un tip que les doy, no es que sea obligatorio, pero yo siempre, para que no se me escape ninguna opción de respuesta, en una de las preguntas anteriores se nos había escapado la opción de por qué no habíamos bajado esta barra, ya entonces aquí estamos bajando toda la barra, y vamos a iniciar con la opción D. La opción D dice, el dolor de fantasma es causado por traumatismos, espasmos y edema en el lugar de la incisión. Disminuirá cuando disminuya pues el edema posoperatorio. Debe tratarse con medicación no narcótica siempre que sea posible, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué nos está diciendo? Que el dolor fantasma está siendo causado por trauma, por espasmos y por edema en el sitio de la incisión, ¿cierto? Entonces, en primer lugar y en primera medida, nosotros tenemos que saber qué es el dolor fantasma, ¿no? Entonces, este dolor fantasma se ha estudiado, porque todas las cosas en medicina, pues cuando son un poco extrañas, obviamente se estudian, y lo han categorizado como una respuesta del cerebro y de la médula espinal, como si el cerebro y la médula espinal reasignaran, ¿verdad?, un circuito sensorial en la parte del cuerpo amputada o que le amputaron a otra parte. Entonces, como si ese circuito o esa terminación nerviosa se reasigne a una parte que no ha sido amputada y sigue estando el dolor ahí. Es como un círculo, un círculo, un círculo. Se da pues por daños claramente en las terminaciones nerviosas, porque pues si hay amputación, pues también hay amputación o hay digamos que hay una lesión de las terminaciones completa de las terminaciones nerviosas, y también porque ahí tenemos tejido cicatricial en la zona de la amputación. Entonces tenemos estos 3 puntos que hace que haya un dolor fantasma. Entonces, digamos que ya entendiendo un poco más a qué hace referencia a grosso modo el dolor fantasma, pues la opción número D, que nos está diciendo que está siendo causada por trauma, espasmos y edema en el sitio de la incisión, pues no nos suena mucho, ¿verdad? Además nos dice, esto disminuirá cuando el edema disminuya. Esta opción creo que hace relación bastante también al edema, que si hay edema pues hay dolor, y si se disminuye el edema el dolor pues va a atenuarse, y claramente por la explicación que he brindado, pues este edema no está totalmente relacionado a que haya un dolor fantasma, ¿verdad? Y dice que debe tratarse con medicación no narcótica en la medida de lo posible. Entonces, esta segunda parte de nuestra respuesta no está encajando para lo que nosotros normalmente debemos hacer. Si el paciente tiene un tipo de dolor y una escala de dolor la cual nos indica que necesitamos algún tipo de opioide para atenuarlo, pues tenemos que intervenirlo, porque la intervención tiene que ser hacia el dolor, ¿verdad? Entonces, no es regla general que a estos pacientes con dolor fantasma pues no se les vaya a administrar medicamentos no opioides por lo mismo. Eso depende ya de la escala del dolor y determinación y las características, determinando las características del dolor para poder administrar este tipo de medicación. Así que por esas dos opciones que nos da esta respuesta, yo pues la descartaría, porque digamos que esta regla de medicación analgésica no está contemplada para el manejo del dolor fantasma. Vamos con la opción D, y la opción D nos dice que la causa de este dolor es desconocida, o se desconoce la causa del dolor. La enfermera debe proporcionar apoyo al cliente, ¿cierto?, promoviendo el sueño y manipulando el miembro lesionado con suavidad y delicadeza, ¿sí? Gentilmente, delicadeza, de manera, pues sí, delicada. Entonces, primero
tenemos que ver cómo pasa en la segunda opción. Si nosotros damos una respuesta, toda la respuesta tiene que ser afirmativa para lo que nosotros necesitamos. En primer lugar, el dolor sí se ha estudiado, ¿sí? Como les comento, sí se ha visto que este tipo de dolor pues es conocido y se ha determinado por pues varios mecanismos de acción. La enfermera sí debería promover pues el sueño y promover que el miembro o la extremidad que fue amputada pues se manipule de manera suave, ¿sí? Pero esto realmente perdón, no nos está dando respuesta frente al manejo del dolor principal del miembro fantasma. Primero porque sí es conocido, y segundo porque sí la enfermera debe apoyar al cliente a promover pues el sueño, que duerma bien, pero esto no va a quitarle el dolor al paciente, y la necesidad del paciente es pues en este momento disminuir el dolor. Vamos a ir a la B. Digamos que esta la voy a dejar ahí quietica, entonces la D la descartamos, la C sí la dejamos quietica, y vamos a la B a ver qué nos indica. Entonces la B nos dice que el dolor fantasma puede ocurrir o puede deberse a que los nervios siguen transmitiendo la sensación del dolor al cerebro, aunque pues la extremidad haya sido amputada. Entonces bueno, vamos a ver esta primera parte. Dependiendo de mi definición, ¿cierto? De la transformación de la definición que yo di, pues es verdad, ¿no? O sea, a pesar de que esta extremidad ha sido amputada, esta sensación de dolor sigue siendo transmitida al cerebro, ¿cierto? El dolor es real, sí, así es, intenso, y debe ser tratado. Entonces esto ya se aproxima más frente a lo que nosotros sabemos de dolor fantasma. Entonces, si hacemos una comparación de la D y la C, pues yo en principio eliminé la D, dejé la C como mejor respuesta, pero si hago una comparación entre la C y la B, pues claramente nos vamos a quedar con la B. Entonces ya vamos a descartar la C y vamos a descartar la opción D. Ahora vamos a ir a la opción A ver qué nos dice, ¿sí? Y dependiendo nos quedamos con una opción de respuesta. Nos dice que el dolor fantasma está totalmente en la mente del paciente, o sea, es un dolor psicológico, ¿cierto? Se dice ahí, el cliente debe ser instruido o debe ser, se le debe instruir que el dolor es psicológico y que no debe ser tratado. Entonces esto es falso, el dolor no es psicológico, es un dolor real, porque se ha confundido que el dolor fantasma ha sido normalmente o ha sido principalmente psicológico. Si causa pues algún tipo de medida psicológica alterada, porque pues es un dolor desesperante, ¿sí? Y que además este paciente está siendo sometido a un trauma de una extremidad. Entonces sí, el componente psicológico es importante en este caso y en los escenarios de amputación, pero no nos está indicando realmente el dolor, que digamos que no nos está dando la definición real del dolor, que es lo que nosotros necesitamos entender, o que la enfermera necesita entender, ¿verdad? Entonces, viendo estas dos opciones de respuesta, nos vamos a ir por la opción B, que el dolor pues puede ocurrir porque hay un daño en los nervios y que el cerebro todavía percibe esa sensación, y es un dolor real, intenso, y que lo debemos tratar. No sabemos cómo está el dolor del paciente, si debe ser con medidas farmacológicas con opioides o no opioides, pero que lo que sabemos es que sí tenemos que tratarlo. Entonces nos vamos en nuestra primera pregunta a la opción B. Ya, entonces ahí cliqueamos la opción y nos vamos hacia arriba con nuestra barra pequeña a la segunda pregunta. Entonces la segunda pregunta, ¿qué nos está diciendo? Nos dice que un paciente después de una resección gástrica, un paciente de 70 años, está siendo admitido a la unidad de cuidado posanestésico. Entonces esta unidad de cuidado posanestésico hace referencia a como la sala de recuperación de cirugía, ¿cierto? Ese paciente ya se le ha extubado anterior, o sea, salió extubado, y al llegar a esta unidad de recuperación o de cuidado posanestésico, la enfermera, ¿qué debería hacer? Entonces vamos a ver nuestras opciones de respuesta, ¿cierto?
Y yo creería que esta pregunta, así a simple vista, tenemos que, digamos que manejarla o analizarla como una pregunta de prioridad. No nos dice qué es lo primero que debe hacer, que así es como las preguntas de prioridad, digamos que se reconocen, pero sí es una pregunta en la cual la enfermera tiene que tener obviamente algún tipo de concentración para este paciente y para algún sistema en específico después de estar en cirugía y de salir extubado, ¿verdad? Entonces vamos a ver la opción D, donde nos dice que debemos revisar las órdenes del médico y administrar los medicamentos como según lo ordenado. Sí, esto lo tenemos que hacer, ¿verdad? Revisar órdenes luego de que sale de cirugía en el postoperatorio y administrar medicamentos. Puede ser profilaxis antibiótica, puede ser medicamentos analgésicos. Entonces, puede ser una opción, la vamos a dejar ahí y vamos a comparar con la opción C. La opción C nos dice tranquilizar al paciente, diciéndole que su cirugía ha terminado y que se encuentra en la sala de recuperación. Bueno, aquí no nos está diciendo que el paciente pues esté en delirium o que esté agitado, ya está extubado, ¿verdad? Y si nos ponemos a analizar entre la D y la C, pues yo me quedaría con la D en este caso, ¿cierto? Vamos a ir con la B a ver qué nos dice. Nos dice que obtener pulso, ¿verdad? O sea, en este caso signos vitales, presión arterial y anotando la frecuencia y la calidad del pulso. Esto también lo tenemos que hacer en el postoperatorio. Tenemos que ver principalmente signos vitales luego de la intervención quirúrgica y ya estando en una estancia posanestésica y estando pues en una estancia de recuperación. Entonces ya habíamos descartado la C, nos habíamos quedado entre D para comparar con B y yo creo que me voy más por la B, porque sí tenemos que seguir las órdenes, tenemos que administrar la medicación ordenada, pero pues en un ambiente postoperatorio inmediato, entonces tenemos que ver o tomar los signos vitales para saber cómo está la hemodinamia de este paciente. Ahora vamos a irnos a hacer la comparación de la pregunta, de la respuesta de la opción A. A ver entre la A y la B, que son las que nos quedan, ¿con cuál nos quedamos? Y nos dice que tenemos que comprobar la vía aérea. Entonces por este lado yo ya estoy viendo que esta va a ser mi prioridad, sintiendo que haya un intercambio de aire, observando pues su frecuencia, la profundidad y la calidad de las respiraciones. Entonces si nosotros nos damos cuenta, esta pregunta sí podríamos analizarla con una estrategia que puede ser la estrategia de ABC, ¿verdad? Esta estrategia nos dice que la A es airway, la B es respiraciones y la C es circulación. Entonces si tenemos acá dos opciones frente a nuestra jerarquía, que estaría circulación en tensión arterial, aquí esto se podría traducir en circulación, pulso pues también lo podríamos traducir en circulación, pero tenemos una prioridad, que es la primera, que es airway. Entonces tenemos la opción A, que nos está diciendo que tenemos que comprobar la vía aérea. Entonces siempre en estrategia la vía aérea es nuestra prioridad y además nos está diciendo que tenemos que ver cómo está respirando el paciente. De esta manera, entonces yo me quedaría haciendo este análisis con la opción A, que nos está indicando vía aérea en un posoperatorio, ¿verdad? Que ha sido extubado recientemente, que ha sido en un paciente de 70 años. Entonces ya analizando la raíz de la pregunta sabemos que nuestra prioridad en este caso va a ser la vía aérea. Vamos a seleccionar la opción A y continuamos con nuestra pregunta número 3. Pregunta número 3. Perfecto. Entonces aquí nos está diciendo que tenemos una paciente en el tercer día posparto, ¿sí? Esta paciente se queja que tiene sus senos muy sensibles, ¿sí? En la palpación, la enfermera entonces aquí ya está haciendo el examen como tal. La enfermera nota que las mamas están muy firmes y tienen una apariencia muy brillante, ¿sí? Y no hay pérdidas de leche. Entonces están bastante distendidas, por decirlo de alguna manera.
Em, la enfermera inicialmente recomienda a esta paciente que, ¿cierto? Entonces estamos en un día postoperatorio y aquí, perdón, se nos escapó que ella está dando alimentación en biberón, ¿sí? Entonces tenemos aquí tres o dos puntos clave. El primero pues es en un tercer día posparto, ¿sí? ¿Cierto? Ya estamos viendo que las mamas están bastante firmes y están bastante pues distendidas porque están llenas de leche, ¿sí? No hay pérdida de leche. Y además que pues la vía de alimentación, que creo que lo que nos está tratando de decir acá hacia el bebé, es por medio de biberón. Entonces vamos a ver qué vamos a recomendarle en este cuidado de lactancia materna a esta paciente. Entonces vamos a ver la opción D, donde nos dice que tenemos que, o que la paciente debe tomar una ducha caliente, ¿sí? Y extraer la leche de ambos pechos hasta vaciarlos. Bueno, puede favorecer esta opción un poco a la vasodilatación, ¿verdad? Pero pues no nos está hablando más de vaciarlos, pero vaciarlos con qué fin, ¿no? Lo veo de esta manera. La vamos a dejar esta opción para hacer la comparación a ver si tenemos una mejor opción. Entonces nos dice que aplicar compresas de hielo, ¿cierto? Y luego llevar un sujetador que dé soporte y que quede bien ajustado. Entonces aquí hay algo que está contraindicado totalmente y es que el sujetador quede bien ajustado. La aplicación de hielo pues creo que tampoco es necesaria, no nos está diciendo que haya algún tipo de infección relacionada, entonces no es necesario tampoco analizarlo así. Así que esta opción, perdón, la voy a descartar por el final de la opción también de respuesta. Así que por el momento nos quedamos con la D. Vamos a comparar esta D con la B. Nos dice que dejar que el bebé tome el pecho en la próxima como toma hasta vaciar las mamas. Entonces dice dejar que el bebé tome pecho hasta vaciar las mamas. O sea, indicarle, venga, debe poner a su bebé, a su neonato, para que pueda succionar. Tenemos que indicarle cuánto tiempo en cada mama para que esté vacía. Hace más sentido, ¿no? Hace más sentido que la opción D. Por esta razón yo me quedo con la opción B, ¿cierto? Y vamos a comparar la opción B con la opción A, que le estamos diciendo aquí en la opción A que se tome 2 ibuprofenos comprimidos, ¿cierto? Vía oral, ahora porque el bebé va a volver a alimentarse dentro de 20 minutos. Entonces, esta opción no nos está indicando tampoco lo que nosotros queremos decirle a la paciente, ¿sí? Desde mi análisis, lo que necesita esta paciente es que las mamas pues las tenga vacías. ¿Y esto con qué fin? Con que pues primero no tenga dolor, segundo que no vaya a hacer algún tipo de proceso adicional y tercero para que el bebé o el neonato sí pueda tener ese ejercicio de succión y pues se pueda alimentar de la mejor manera y al final pues generar un vínculo, ¿sí? Así que tomar los 2 ibuprofenos pues no creería que sea lo indicado en este momento, lo mejor. Porque pues como les comento, la paciente en este momento está generando o está como experimentando congestión mamaria y es común también en los días posparto debido pues a esa producción inicial de la leche. Así que la succión del bebé es el que le va o la que le va a ayudar a vaciar los pechos y aliviar la congestión. Acordémonos que esto también tiene una implicación hormonal bastante fuerte. La prolactina pues que está siendo excretada de la hipófisis anterior y la oxitocina que está siendo excretada de la hipófisis posterior pues hace mayor producción con la succión. Entonces va a haber mayor producción para el bebé pues va a estar sano porque va a estar tomando leche materna del pecho, ¿cierto? Con succión. Y tercero, pues ese beneficio grande para las mamás que puede tener pues los pechos ya descongestionados. Entonces, siendo así, yo creería que respecto al análisis que le hemos hecho a esta pregunta, la opción B es la más adecuada.
vamos a la pregunta número 4. Vamos a tomar un poquito de café colombiano en este momento. Lo que les decía, también tenemos que generar un espacio en el cual ustedes puedan sentirse cómodos, que puedan estudiar, si pueden tener sus aromas. He visto bastante que está el boom de la aromaterapia para el estudio, ¿no? Estos difusores que también ayudan a concentrarse bastante. Si no son buenos para el café, entonces tener agua e ir estudiando. Creo que son bastantes opciones las cuales ustedes pueden hacer que su estudio sea más feliz, y cuando se sienten en el computador pues se sientan felices para estudiar y así mismo avanzar. Vamos entonces para la pregunta número 4. Y esta pregunta número 4 nos está indicando que hay un niño de 5 años que le acaban de diagnosticar leucemia linfoide aguda, ¿cierto? Entonces, 5 años le acaban de diagnosticar leucemia linfoide aguda. Es una niña, ella está siendo hospitalizada o ingresada al hospital para someterse a pruebas adicionales, ¿cierto? Y comenzar un tratamiento de quimioterapia destinado pues a disminuir o a inducirse o a inducir una remisión de este tipo de pues enfermedad o de diagnóstico. Entonces es una niña a la cual pues ya la hospitalizaron, le están haciendo pues varios test para iniciar su quimioterapia y así para poder reducir la incidencia de esta enfermedad. A ella la van a programar mañana, ¿sí? A un aspirado de médula ósea, una aspiración de médula ósea, que pues, ese es el procedimiento que le van a hacer mañana dentro pues de esos procedimientos o esos test adicionales que les tienen que hacer, ¿no? A la niña ya se le ha sido o ya ha estado sometida a este procedimiento previamente y no se atreve a hacerse otro procedimiento nuevamente. Entonces la niña ya sabe cómo es el procedimiento, está diciendo: la verdad no quiero que me hagan otra vez lo mismo, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes intervenciones debe ser la más efectiva para aliviar la ansiedad de la niña? Bueno, entonces ya tenemos nuestro escenario, una niña de 5 años, ya tenemos el diagnóstico, está hospitalizada en este momento porque le están haciendo estudios adicionales para iniciarle quimioterapia, para que la quimioterapia le ayude pues a la remisión de esta enfermedad. Ya está siendo programado un aspirado de médula ósea, ya le habían hecho el aspirado anteriormente y la niña dice que no quiere que le hagan nuevamente el aspirado, y nosotros como enfermeros tenemos que intervenir para disminuirle esta ansiedad. Entonces cuando vemos estas preguntas, las cuales digamos que se direccionan más como a la comunicación terapéutica, a qué vamos a decirle o qué vamos a hacer para que su ansiedad se alivie un poco, ¿cierto? Tenemos las estrategias, que es no juzgar al paciente, no ser pues groseros claramente, darles la libertad para que ellos expresen cómo se sienten y además explicarles qué les podemos o qué les vamos a hacer en estos procedimientos. Tenemos las 4 opciones clásicas. Tenemos la opción D, que nos dicen que le demos un fuerte abrazo a la niña y decirle que ya es mayor, ¿cierto? Es una big girl, ya es una niña mayorcita y que lo hará muy bien. Bueno, aquí estamos pues generando un lazo con la paciente. Estamos diciéndole que ya es una niña grande y que todo va a estar bien. Podría ser, no me convence del todo esta opción de respuesta, podría ser, la vamos a dejar ahí, vamos a empezar a hacer nuestra comparación como hemos venido haciendo de abajo hacia arriba. Vamos a la opción C, nos dice que digámosle a la niña que no se preocupe, o decirle a la niña que no se preocupe, que todo pronto acabará y que podrá reunirse con sus amigos en las salas de juego. Entonces, bueno, 2 cosas importantes para no escoger esta opción. Primero, decirle que no se preocupe, pues no le está ayudando absolutamente nada. Es como que si está minorizando un poco o minimizando el hecho de que ella está sintiendo ansiedad, ¿sí? No estamos ayudando en nada diciendo: hey, no te preocupes, ¿sí? Y segundo, decirle que todo acabará pronto.
no sabemos qué pasa en el procedimiento, entonces no podemos en comunicación terapéutica generar falsas expectativas. Eso también es otra señal. ¿Sí? No podemos decirle a la niña que va a acabar pronto porque no sabemos cómo vaya el procedimiento. Así que entre la D y la C me quedaría con la D. Vamos a ver las dos opciones que nos hacen falta. Vamos a comparar entonces la D con la B. La B dice recordarle que ya se ha sometido pues al procedimiento y que no hay nada que temer. Entonces sí, le recordamos que ella ya ha sido sometida al procedimiento, pero esto de que no hay nada que temer pues me genera una duda grande, porque es como si le dijéramos a ella no importa, tranquila, todo va a estar bien. ¿Sí? Estamos minimizando lo que ya está sintiendo en este momento, así que esta opción para mí no sería la adecuada por esa segunda parte del análisis. Entonces entre la B y la D me quedaría aún con la D. Bueno, aunque la D tampoco me suene, vamos a ver la A cómo nos va indicando, ¿vale? Entonces nos dice que le debemos explicar lo que va a ocurrir, ¿cierto? Lo que va a sentir, lo que va a ver y lo que va a oír. Entonces es una niña de 5 años y en esta etapa los niños preguntan mucho. Y los niños además saben o analizan lo que puede suceder y lo que puede pasar. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de manera consciente, sí deberíamos antes del procedimiento explicarle a esta niña de 5 años lo que va a pasar en el procedimiento para disminuir la ansiedad, así ella ya haya tenido previamente este procedimiento. Entonces yo creería que nuestra opción de respuesta entre la D y la A pues puede ser la A o es la A, porque de esta manera el NCLEX nos indica, o cuando uno lo estudia, que explicar los procedimientos a los niños, dependiendo pues de la edad, hace que la ansiedad se reduzca notariamente, porque saben realmente qué es lo que van a ver y qué es lo que les van a hacer durante el procedimiento. Eso les va a ayudar bastante, así que yo me iría por la opción A. Perfecto. Igualmente al final, bueno, ya vamos aquí en la mitad de nuestras preguntas. Igualmente como les indico, al final de nuestras preguntas vamos a ver cuántas nos quedaron bien, cuántas nos quedaron mal, y asimismo pues reforzar los temas los cuales nos hayan quedado mal. Bueno, esta pregunta pues es más corta, ¿no? Hemos tenido preguntas anteriores que el tallo y la pregunta como tal son como de 6 renglones, 5 renglones. Eso es bastante bueno para nosotros porque pues nos ayuda a entender más vocabulario, ¿no? Entonces esta sí es un poco más corta y nos está indicando que cuando un cliente está recibiendo terapia vasoactiva endovenosa, tal como dopamina, inotrópico, ¿verdad? Y ocurre una extravasación, la enfermera debería prepararse para administrar cuál de los siguientes medicamentos directamente en el sitio pues de la extravasación. ¿Listo? Entonces, bueno, entender primero qué es la dopamina. Pues la dopamina es un inotrópico, nos sirve bastante en el contexto de la UCI. Yo trabajo en UCI de cirugía cardiovascular y en la UCI pues nos sirve para bastantes cosas, para tener metas de perfusión a nuestros pacientes, para pues mejorar la contractibilidad, entre pues otras. El objetivo es saber acá, esta pregunta es de conocimiento, creo que no tenemos alguna estrategia real, pero el objetivo acá es determinar qué medicamento nos va a ayudar a disminuir los efectos no deseados de una extravasación como la de dopamina. Y la dopamina pues en el área de cuidado intensivo normalmente la administramos por una vía central, ¿sí? Hay bastantes escenarios de emergencia en la que pues como la noradrenalina se debe administrar por una vía periférica, dependiendo pues el tiempo en la cual pues vamos a dejar esa infusión se puede, pero pues este tipo de eventos pueden suceder y es la extravasación. Entonces nos están dando acá 4 opciones de medicamentos, ¿verdad? Los cuales pues tenemos que saber cuál es su mecanismo de acción para darle respuesta a esta pregunta. Así que esta pregunta es netamente de conocimiento previo, ¿sí? Vamos a iniciar con la D. La D dice que es bicarbonato de sodio, que debemos administrarle bicarbonato de sodio.
Bueno, este bicarbonato de sodio también es conocido como carbonato sódico, ¿sí? Hidrogenado. Es un medicamento que en el contexto de UCI vamos a tener el escenario de UCI con este paciente porque le estamos iniciando o le estamos administrando inotropía. Y en este contexto es un medicamento que se utiliza principalmente pues para tratar acidosis metabólica grave en varias afecciones. No, desde mi conocimiento previo, no veo pues mucha relación del bicarbonato de sodio a las extravasaciones de un inotrópico, un vasopresor. Entonces, por, este, por esta razón, yo la verdad lo descartaría. Vamos a ver la C. La C nos está indicando que el medicamento es felinefrina. La felinefrina, entonces, para saber cuál es, obviamente necesitamos el mecanismo de acción. Es un fármaco adrenérgico alfa 1 agonista, ¿sí? Normalmente este medicamento es indicado como descongestionante nasal de manera extrahospitalaria, ¿no? Como en los medicamentos o como coadyuvantes medicamentos antigripales. Pero en el medio hospitalario, en el contexto en el cual estamos hablando, que es UCI, se prescribe como vasoconstrictor, ¿sí? En casos de hipotensión refractaria que no responda a terapia de cristaloides, se puede utilizar como vasoconstrictor. Entonces, si tenemos un inotrópico, un vasoactivo o un vasopresor que está haciendo o que está, digamos que se está extravasando, pues claramente necesita haber una vasoconstricción marcada, y si le administramos un vasoconstrictor, pues no estamos haciendo nada, antes estamos haciendo un daño mayor, así que la C yo también la descartaría, ¿verdad? Vamos con la B, epinefrina, ¿sí? Muy utilizada en la UCI, también conocida como adrenalina, es un medicamento y también es una hormona, ¿no? Esta adrenalina, esta epinefrina, pertenece a la clase de medicamentos llamados agonistas alfa y beta adrenérgicos, ¿sí? Se utiliza para tratar muchas afecciones, anafilaxia, cuando hay estas picaduras de insectos o de abejas, ¿no? Que hay edema y demás, se utiliza para la anafilaxia. En paro cardíaco se utiliza siguiendo pues el protocolo de administración, y se utiliza también para tratar esos sangrados superficiales para producir también vasoconstricción. Se utiliza de manera inhalada para mejorar síntomas también de micronebulizaciones del CRUB. Así que si estamos hablando de vasoactivo, de que nos está en la extravasación generando vasoconstricción, ¿cierto? Pues no le vamos a administrar adrenalina a ese lugar donde está o hay una vasoconstricción marcada. Entonces, parece que por descarte nos vamos a ir a la opción A, ¿cierto? Analizándolo de este momento. Y pues llegamos al medicamento que claramente es de elección para este tipo de situaciones, y es la fentolamina. La fentolamina es un medicamento alfa antiadrenérgico, no selectivo. La principal acción de la fentolamina es la vasodilatación, ¿cierto? Entonces, aquí esto ya tiene un poco más de sentido. Si tenemos una vasoconstricción marcada en un sitio en el cual haya una extravasación, lo que buscamos pues es un vasodilatador. La aplicación pues clínica realmente pues digamos que principal es en la hipertensión de en el control de la hipertensión de emergencia, especialmente en pacientes con feocromocitoma, ¿sí? Se utiliza como primera línea en estos casos específicos, pero también pues se utiliza pues en el tratamiento de necrosis cutánea tras la administración intravenosa de extravasación de noradrenalina o de estos vasoactivos. Entonces este medicamento está muy bien regulado para este tipo de situaciones. Entonces vamos por descarte también y por conocimiento previo, que es lo más importante, a incluir como opción de respuesta la opción A. Vamos con la opción A y ya pasamos entonces a nuestra pregunta número 6. Bueno, nos salió una pregunta de conocimiento bastante importante, ¿no? Que es de farmacología. Ya teníamos unas preguntas anteriores que por ahí con comunicación terapéutica podíamos analizarlas, pero estas preguntas, para que nos vayamos familiarizando, son preguntas netamente de conocimiento de temas que debemos entonces estudiar, que es farmacología y mecanismos de acción de medicamentos. Entonces,
en nuestra pregunta número 6 nos está diciendo que nosotros estamos cuidando a un paciente que está haciendo en un posoperatorio, de colecistectomía. Entonces, una resección ahí de la vesícula biliar, ¿no? La enfermera evalúa la permeabilidad del drenaje del tubo en T. Entonces, listo. Aquí tenemos otra también pregunta, otra opción de conocimiento. Este tubo en T no es muy preguntado en NCLEX, pero sí se preguntan drenajes, ¿sí? Debemos saber qué drenaje es un Jackson-Pratt, cómo se configura, un tubo en T, un tubo, un pleurovac, ¿sí? Estos tubos que se utilizan para drenaje de neumotórax, hemotórax, ¿cierto? Todos estos drenajes sí son preguntados en el NCLEX porque son intervenciones también de enfermería de cuidado. Entonces tenemos que entender qué es un tubo en T. Vamos a ver si puedo por acá, por medio de Paint, hacer un recorderis, un dibujito básico de este tubo. Y acá tengo, entonces creo que tengo ya un pincel. Acá tengo un pincel, sí, podemos hacerlo con este. Y vamos a dibujar entonces rápidamente unos ductos. Acá hay un ducto, acá hay otro ducto, y acá baja un ducto mayor. Vamos a hacerlo un poquito más grueso. Acá tenemos otro ducto. Perfecto. Entonces, ¿a qué hacen referencia estos dos ductos? Estos dos ductos son los ductos HD hepáticos. Hepatic ducts. Los ductos hepáticos son estos dos verdecitos, y están formando pues un ducto biliar común, que sería este grande, común. Bueno, perdón ahí la letra, ¿no? En este ducto común, entonces, es donde los cirujanos nos dejan un tubo en T. Entonces aquí viene un tubito, que sería este rojo, y sale para drenaje. Entonces es una T, ¿cierto? Este es un tubo en T. Eso es lo que dejan en algunos escenarios en una colecistectomía, ¿cierto? Entonces tenemos los dos ductos hepáticos que generan uno común, y allí en el ducto común entonces están dejando el tubo en T, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la pregunta que tenemos que analizar? Nos dice que la enfermera reconoce que el drenaje esperado para 24 horas de este tubo de manera posoperatoria, ¿cuál es? Entonces, en 24 horas, ¿cuánto está drenando el tubo? ¿Cierto? Bueno, esta pregunta también es de conocimiento. Tenemos que saber que después de una colecistectomía por este drenaje, ¿cuánto o qué es lo esperado o cuánto sería lo mínimo? Vamos entonces a ver qué opciones tenemos. La verdad, pues no recuerdo exactamente cuánto debería drenar el tubo, pero vamos a ver qué opciones tenemos. Nos dice que la opción D es de 1 litro a 1200 mililitros, mililitros a 1200 mililitros. Me parece que para 24 horas es mucho, ¿no? Drenar 1 litro por el conducto común que estamos hablando, ¿no? Biliar, que ese sería el conducto común biliar. Me parece que 1 litro en 24 horas es bastante. Es decir, a veces ni los pacientes de posoperatorio cirugía cardíaca drenan esto por un tubo mediastinal. Entonces me parece una proporción muy elevada. De 300 a 500 aún me parece una proporción muy elevada. O sea, medio litro en 24 horas. Y creo que estos drenajes son drenajes muy disminuidos, ¿no? Son drenajes muy pequeños, como cuando se hace una resección de glomus carotidio y se deja un drenaje de Jackson-Pratt, que es esta perita. Son drenajes muy pequeños, a menos de que haya algún tipo de licencia
o algún tipo de alteración en alguna sutura, ¿no? Pero no, dentro de lo normal no serían 300 a 500 mililitros. Son drenajes bajos. La opción B nos dan 200 a 300 en 24 horas. Si no estoy mal, si mal no recuerdo ahorita, en estos drenajes hasta en 4 días deberíamos esperar este tipo de drenaje o de cantidad de drenaje para estos pacientes, pero no en 24 horas. Como es un drenaje pequeño, si no hay ninguna alteración acá, no, como les digo siempre, no le busquemos la quinta pata al gato. Acá toca es ver lo que nos están indicando y lo que nos están diciendo. No nos están diciendo que hay algún tipo de hemorragia o de algo adicional que esté creando un mayor drenaje, sino es lo esperado. Acá nos están diciendo lo esperado para este drenaje. Siendo así, entonces yo me iría por la opción A, que es la opción de menos, digamos, que cantidad. Sería A de 50 a 100 mililitros. Lo analizaría de esta manera, sin tener sinceramente la opción concreta real. No la tengo en este momento, no, y son cosas que en el escenario del NCLEX, pues del NCLEX real nos va a pasar. Tenemos que analizar la pregunta si el conocimiento no nos dé en ese momento para poder realmente o de alguna manera con seguridad dar respuesta. Hay que analizarla y tenemos que dar la respuesta. De esta manera lo analizo yo. Es un drenaje pues escaso que digamos que tenemos en este escenario, ¿sí? Entonces me iría por la A de 50 a 100 mililitros. Ya al final de las preguntas vamos a ver si nos quedó bien o no nos quedó bien. Pongamos la A y seguimos con la pregunta número 7. Bueno, entonces otra pregunta de maternidad, y estoy viendo así a simple vista que es una pregunta de conocimiento también. Nos dice que qué etapa del parto dura desde la salida del bebé, ¿cierto?, hasta la salida de la placenta. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay una etapa, claro, que hay desde que ya nace el bebé hasta que sale la placenta. Entonces es importante, claro, conocimiento, y esto preguntan muchísimo en el NCLEX, maternidad y este tipo de etapas del trabajo de parto, ¿cierto? Lo preguntan muchísimo, y si uno se va al NCLEX sin entenderlas es muy complicado, porque estas preguntas salen obligatoriamente. Entonces tenemos que entender cuántas etapas hay, ¿no? Tenemos 3 etapas. Una etapa que es la etapa de fase inicial, que es la etapa latente, ¿verdad? Y una etapa activa. Digamos que la fase 1 se clasifica en fase inicial, latente o fase activa, cuando ya tenemos un borramiento, dilatación y demás. Entonces ya hay una borradura del cervix, donde el canal del parto se está preparando ya para como tal la segunda etapa, que ya es la salida como tal de la cabeza del bebé. Entonces ahí ya esta etapa se configura como la etapa número 2. La etapa número 2 ya es como tal el borramiento total y la salida de la cabeza del bebé. Y la etapa 3 ya estaría configurándose desde la salida del bebé hasta la salida de la placenta. Entonces ahí ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Vamos a ver qué opciones hay. Tenemos la opción que es la etapa 5. En esta etapa pues no estaría digamos que etapa 5, si no estoy mal, creo que no hay, ¿no? Sé la configuración de estas 3 etapas. La etapa 4 pues tampoco sería. La etapa 3, que sería desde la salida del bebé hasta la salida de la placenta. Y la etapa 2, que es la salida de la cabeza del bebé. Si no estoy mal, la definición sería alumbramiento. No recuerdo muy bien, pero siguiendo pues la regla que en este momento me acuerdo y haciendo el análisis, etapa 3 entonces sería la adecuada para esta pregunta, que como les digo es una pregunta netamente de conocimiento. Tenemos que estudiar las etapas, cuánto duran las etapas, en promedio las horas, y la característica de cada etapa, que fue pues a grosso modo lo que yo les comenté en este momento. Entonces vamos con la etapa 3, que creo que sería pues la etapa que está configurada para
las características que nos están dando acá. La tercera etapa. Ya aquí en la tercera etapa el útero empieza o continúa contrayéndose para expulsar la placenta y las membranas fetales, ¿no? Ya cuando se expulsa la placenta y los tejidos pues ya asociados, ya comenzaría la cuarta etapa del parto. Quinta etapa creo que no existe, no sé, me corrigen en los comentarios, pero creo que quinta etapa no existe, o no sé a qué hace referencia en este momento la quinta etapa. Bueno, entonces vamos con la pregunta 8, la octava pregunta. Bueno, en la valoración, ¿cierto? La enfermera se entera que hay una paciente que es esquizofrénica paranoide crónica. Ese es el diagnóstico. Y que ha estado tomando una pastilla azul, pero entre paréntesis nos dicen cuál es, haloperidol. Hay algunas tabletas de haloperidol que son pues azules. En la mañana, ¿cierto? Y también en la noche. Y también está tomando una pastilla blanca, que aquí nos están diciendo que es benztropina, antes de dormir, ¿cierto? Justo antes de acostarse se está tomando benztropina. La enfermera podría sugerir que el cliente intente cuál de estas opciones. Bueno, entonces, el contexto: esquizofrenia paranoide crónica, está tomando 2 tabletas para esto, haloperidol en la mañana y en la noche, ¿sí? 2 tabletas y no 2 medicamentos, haloperidol en la mañana y en la noche, y está tomando benztropina justo antes de dormir. Importante, haloperidol antipsicótico y la benztropina pertenece ya a una clase de medicamentos llamados anticolinérgicos, ¿sí? Es importante pues saber, obviamente, cuando nos están haciendo preguntas de este tipo, el mecanismo de acción de los medicamentos. Nos dice que tenemos que indicarle a la paciente que intente tomarlos o tomar la medicación con alguna comida o con leche. Bueno, hay algunos medicamentos, muy pocos para el NCLEX, que tomarlos con leche es necesario, pero la mayoría para NCLEX o para pues algunos la vida real no se toman con medicamentos, sino pues a horas aisladas. Vamos a ver la pregunta la opción C. Tomar la benztropina en la mañana. Ella la está tomando justo antes de dormir. Es un anticolinérgico, tomarlo en la mañana. Bueno, no sé si sea totalmente indicado hacerlo en la mañana. En este momento no sé si hay algún tipo de diferenciador que sea en la mañana y en la noche. Vamos a ver la otra opción de pregunta. Nos dice disminuir la dosis de haloperidol durante unos días. Bueno, creo que esta sí definitivamente no, porque las dosis, la dosificación y todo lo demás lo debe ser bastante analizado. Si se titula la dosis hacia arriba o hacia abajo, no, pero pues ya lo tiene que hacer un psiquiatra como tal, y pues no es una sugerencia que deberíamos hacer. Creo yo que esta opción sí definitivamente no la tendría en cuenta. Y la A es doblar la dosis diaria de benztropina. Tampoco lo tendría en cuenta, porque pues sería como lo mismo que la opción B, o sea, titular dosis. Digamos que uno no puede recomendar la titulación de la dosis sin antes pues analizar, y si no está dentro de nuestro scope of practice, que es nuestro pues campo de práctica, ¿no? Nosotros como RNs no podemos hacer este tipo de recomendaciones, a menos de que ya haya algo fijado anteriormente por psiquiatría o por un nurse practitioner, que creo que ellos sí podrían hacer este tipo de intervenciones. Así que la opción A y la opción B no podríamos tenerlas en cuenta. Sinceramente no tengo claro cuál sería aquí nuestra opción real. O sea, no sé si deberíamos tomarla en la mañana o en la noche, ¿sí? Es un anticolinérgico. De pronto por las opciones de
de terapéutica. Si es un anticolinérgico, entonces debe estar tratando algún tipo de desorden, como parkinsonismo o distonía, como lo estábamos hablando en la clase pasada, estos desórdenes asociados al consumo de antipsicóticos. Entonces, si es así, yo creería que sería bueno tomarlo en la mañana, ¿sí? Para que pues en todo el día no tenga este tipo de desórdenes de alteración del movimiento y demás. Tomarlo con leche o con alimentos no me suena, es decir, no haría ahorita análisis. Sí sé que hay algunos alimentos o algunos medicamentos que se deberían tomar con algunos alimentos. Ahora, lo que me causa duda, puede que esté mal, puede que esté siendo erróneo y sí deba ser así, pero lo que me causa duda es que nos dice tomarlos con algún alimento o leche. No sé si la leche sea benéfica para pues el consumo de la benstropina, ¿no? Esto me causa aún más duda, entonces yo creo que me iría por la opción C. Realmente me estoy yendo con un análisis el cual no estoy totalmente seguro para esta pregunta, pero de esto se trata el ejercicio, ¿no? De analizar, de que si nos quedó mal, pues ver en qué fallamos y asimismo pues reforzar. Pero pues viendo el escenario, yo creo que me iría por la opción C. No sé si el medicamento sea sí o sí que sea tomado con algún tipo de alimento o de bebida pues láctea, ¿no? Por esta razón, y viendo más o menos el escenario, yo me iría por la opción C. Son preguntas que en el NCLEX real, como les comenté con la pregunta anterior, tenemos que analizarlas, sí o sí, así no sepamos cuál es la opción, tenemos que buscar y buscar y buscar la que más nos pueda encajar frente a lo que nos están preguntando. Entonces, para este análisis nos vamos con la opción C. Bueno, vamos con la pregunta número 9, ya casi acabamos y vamos a ver cómo nos quedó nuestras respuestas el día de hoy. Llegamos en un video que tuvimos el 100%, no sabemos ahorita si vamos a tener el 100% o un porcentaje pues menor, pero pues de esto se trata realmente nuestro ejercicio. Vamos con la opción, o con la pregunta, perdón, 9, y nos está diciendo que hay una mujer de 60 años que está presentando olvidos, como que se le están olvidando las cosas, la habilidad emocional, confusión y disminución en la concentración. Entonces tenemos una paciente con este escenario. Ella ha sido incapaz de realizar como actividades de la vida diaria, ¿sí? Actividades de la vida diaria entonces sería hacer la cama, lavarse, cepillarse los dientes, bañarse, serían los daily livings, y pues estas actividades no las está haciendo sin ninguna compañía. Es decir, que alguien le tiene que ayudar a cepillarse los dientes, a bañarse, a hacer la cama, tender la cama. Entonces, así va el escenario con esta paciente. Tras una evaluación médica, la diagnostican, ya tenemos aquí el diagnóstico, la diagnostican con enfermedad de Alzheimer. ¿Listo? Nos están diciendo que una intervención de enfermería apropiada para disminuir la ansiedad de este paciente debería incluir. Listo, entonces ya tenemos nuestro diagnóstico, ya tenemos el escenario. Paciente con Alzheimer que no está realizando sus tareas de vida diaria sin asistencia. Entonces alguien está ayudándole a hacer todas estas tareas. Vamos a empezar con la opción D. La opción D nos dice que deberíamos promoverle un entorno altamente estimulante, pues estaría en contraversión frente a lo que realmente necesita un paciente con Alzheimer, que es tener pues un ambiente tranquilo y relajado por pues las mismas crisis que pueda tener, ¿no? De entrada, la opción de respuesta D yo la descartaría. Entonces nos quedarían C, B y A. Vamos con la opción C y nos dice que realizar un test de realidad. Wow, esto también es de conocimiento previo. Si mal no estoy, estas pruebas o estos test de realidades es como un ejercicio, ¿cómo podemos decirlo?
psicoterapéutico. Es un ejercicio de valoración psicoterapéutica donde el observador, entonces yo soy el observador, yo soy la persona que está analizando a mi paciente, ¿cierto? Digamos que refleja y evalúa, ¿cierto? El mundo real que está siendo percibido por el paciente. Entonces, esta es una serie de preguntas o de análisis donde el observador tiene que analizar cómo el paciente está viendo el mundo real, ¿sí? Cómo el paciente está percibiendo su mundo real y cómo lo está percibiendo, ¿no? Así que esto va más como a estos trastornos de delirio, a estos trastornos de alguna manera de desrealización. Estos test se hacen más como para este tipo de trastornos. Así que yo no lo analizaría o no veo como alguna relación frente al Alzheimer dentro del conocimiento que tengo, pues por el momento no la dejaría como opción de respuesta. Nos dice B, confrontar confabulaciones. Entonces en salud mental las confabulaciones son como esos falsos recuerdos resultado pues como de un problema que el paciente tuvo, de los que el paciente no es consciente, y pues ellos creen que hay una veracidad del recuerdo genuina. En otras palabras, es como que son recuerdos los cuales ellos creen que son reales pero no pasaron, ¿sí? Más o menos creo que va por ahí la confabulación. Así que confrontar este tipo de recuerdos, pues bueno, creo que tampoco sería lo indicado. Esta palabra confrontar realmente sí descartaría mi opción de respuesta, porque es como palabras más menos, es como pelear con el paciente por sus recuerdos. Entonces es como ponerlos en tela de juicio. Yo creería que no sería confrontar las confabulaciones del paciente, porque pues está pues teniendo un proceso mental claramente pues bastante, pues bastante, ¿cómo decirlo? Que el paciente no se siente cómodo, bastante incómodo, y además pues estamos confrontando lo que él está pensando. Entonces creería que por esta opción no. Vamos a ver la opción A. Nos dice que permita al paciente realizar tareas del día a día, o diarias, ¿no? Tareas diarias, que ya vimos cuáles son, en la medida de lo posible, sin asistencia o sin ayuda. Bueno, creo que pues si me pongo a analizar y me pongo a relacionar esta opción frente a las anteriores, sería la mejor. Creo que esto le está dando también autonomía al paciente, y si estamos viendo que el paciente está dentro de un rango de seguridad en la cual no se va a hacer daño dependiendo de la actividad que se está haciendo, pues sería bueno que el paciente tenga esa autonomía frente a sus actividades diarias, que siempre hay que reforzar el hecho de que si lo pueden hacer, pues lo hagan. Así que bueno, estas últimas dos preguntas han sido bastante de bastante análisis, ¿no? De bastante conocimiento. Son unas preguntas de nivel alto realmente, pues para el NCLEX. Así que yo creo que estaríamos con la pregunta A, y esa sería la opción, perdón, de respuesta A, y esta sería la adecuada. Entonces vamos con la opción A. Opción A. Y ya llegamos entonces al final de nuestras preguntas con la pregunta 10. Bueno, la pregunta 10 nos está diciendo que llegaron las vacaciones del 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos, mientras pues una paciente está siendo tratada con esquizofrenia en el hospital, ¿cierto? Entonces es 4 de julio y hay una paciente que está en el hospital porque tiene esquizofrenia y está siendo tratada posiblemente por algún tipo de alteración o recaída que haya tenido. Ella está tomando clorpromacina y ha mejorado hasta el punto de que se le permite ir con un grupo de amigos, puede ser, a el parque a hacer un picnic, porque pues es 4 de julio, ¿no? Entonces
Listo, ya la paciente está siendo tratada con clorpromacina. El efecto secundario de la clorpromacina, que la enfermera necesita saber, ¿cierto? O que debe tener en cuenta durante esta salida, ¿cuál es? Bueno, hay un efecto adverso no muy representativo, pero sí es como el común. Vamos a ver si lo tenemos aquí dentro de nuestras opciones de respuesta. Bueno, importante, me gusta mucho cuando salen estos tipos de preguntas de medicamentos porque también repasamos clorpromacina o bueno, los medicamentos que salgan o farmacología. La clorpromacina es un medicamento neuroléptico, entonces digamos que está categorizado dentro de los antipsicóticos clásicos o antipsicóticos típicos y tiene una historia bastante curiosa porque cuando descubrieron la clorpromacina, posterior al descubrimiento, el uso de este medicamento, la psiquiatría lo denominó como cuarta revolución en la psiquiatría. Entonces fue un avance bastante importante desde el descubrimiento y desde la implementación para la psiquiatría de este medicamento que es la clorpromacina. Entonces, algo un poquito de mecanismo de acción importante cuando nos aparezcan estos medicamentos, buscar y saber qué hacen, ¿no? No a profundidad, pero por lo menos saber su grupo y pues el mecanismo de acción. Pero volvemos a nuestra respuesta sin salirnos, ¿no? ¿Cuál es el efecto adverso que la enfermera pues debe tener en cuenta? Acá nos dice que sequedad en la boca. Sequedad en la boca es lo mismo a serostomía, ¿cierto? Y sí, este es como el efecto adverso más común de la clorpromacina. Vamos a ver si haya uno que sea más, digámoslo así, más relacionado a la utilización de este medicamento. Tenemos exceso de apetito. No, de hecho creo que en algún tipo de tratamiento con este medicamento ahí es una disminución del apetito. Fotosensibilidad. Fotosensibilidad no recuerdo que tenga alguna relación con la clorpromacina. E hipotensión, tampoco recuerdo que tenga algún tipo de relación con este medicamento. Como les comenté, hay un efecto adverso muy común que es la serostomía, serostomía, en la utilización de la clorpromacina, así que tengo un poco más de seguridad, espero que esa sea nuestra respuesta, pero tengo un poco más de seguridad con la serostomía. Digamos que como la paciente, bueno, ahí lo estoy también relacionando un poco con la información que nos dan. Aquí nos están dando una información, nos están diciendo que es 4 de julio, importante. Toda la información que nos dan tiene que también analizarse y relacionarse para nuestra pregunta. No estoy aquí inventando porque aquí nos están diciendo que quiere ir a un picnic por ser el 4 de julio. Entonces, si experimenta sequedad en la boca, lo que puede ser incómodo y causarle problemas al bajar, ¿no? Alimentos o líquidos, entonces la enfermera también tiene que asegurarle de que el paciente tenga acceso al agua u otros líquidos para mantenerse hidratado y aliviar esa sequedad de la boca. Lo podría analizar también así, es algo que nos están presentando acá, así que yo me iría con la opción de respuesta D. Y ya con esta opción entonces vamos a enviar nuestras respuestas. Este momento entonces es el momento de la atención en el que tenemos que analizar cuáles nos quedó bien. Y el día de hoy no nos fue tan bien, tuvimos 7 de 10 preguntas correctas y vamos a ver en qué fallamos. Como les comenté, bueno, salimos de un video donde teníamos el 100%, esto pasa, ¿sí? Esto pasa, y lo importante es poder analizar los puntos débiles, los cuales pues nos quedaron mal, para así siempre intentar tener las 10 preguntas correctas, ¿no? 70 pues no es un porcentaje mal, pero pues no es el que nosotros tenemos que alcanzar. En la medida de lo posible vamos por ese 90 o 100%. Bueno, entonces vamos a analizar qué fue lo que nos quedó mal. Esta opción, la primera, que era de la amputación de la pierna derecha, nos quedó bien, ¿sí? Esta es la base del dolor, que hay una sensación de dolor cerebral porque también hay unos nervios que están por ahí pues
digámoslo así, transmitiendo dolor. Entonces sí, nos quedó bien esta opción. Vamos por la pregunta 2. Nos quedó bien, ¿sí? Adecuado intercambio del aire. Esto lo sacamos por estrategia, acordémonos, ABC. Opción 3 nos dice que no era la opción B. No la analicé entonces de la manera adecuada. La opción C nos dice que es la opción C porque esto reduce, obviamente, digamos que el dolor, ¿cierto? Entonces la opción B sí era la adecuada. Reduce y también tener un sujetador que nos, digámoslo así, que nos genere presión, nos está ayudando a que este ligamento de Coopers pueda tener una supresión mecánica y disminuir pues como esta palanca, digámoslo así, en el ligamento. O sea que sí sería bueno tener pues un sujetador de esta manera. Bueno, aquí tenemos las opciones, ¿no? Del por qué sí y por qué no. Y entonces es muy bueno saber que existe este ligamento y que también es importante pues tenerlo pues en cuenta, ¿no? Bueno, vamos con la pregunta 4. La pregunta 4, vamos a ver cómo nos quedó. Nos quedó bien. Nos dice que tiene 5 años, pero tenemos que explicarle a la niña qué es lo que va a pasar, lo que va a escuchar y lo que va a sentir en este procedimiento, que es la aspiración de médula ósea. La opción A era el medicamento de elección, nos quedó bien, para la extravasación de vasoactivos. Opción C, bueno, en esta habíamos dudado bastante, ¿no? Bastante. Yo sabíamos que era el tubo de drenaje, pero no sabíamos cuánto debería drenar en 24 horas. Entonces, eso es un tema importante para revisar. La cantidad de drenaje, dependiendo de los drenes que tengamos, la cantidad pues ya sea de líquido, de bilis o de sangre o lo que tengamos que drenar. Y nos dice que la opción correcta es la C. Dice que la C debería pues drenarse, vamos a ver si es aquí abajo. Ok, durante las primeras 24 horas después de la cirugía, este rango es el rango esperado de drenaje. Entonces vamos a relacionar tubo en T para una colecistectomía, 24 horas tiene que ser o lo normal es de 300 a 500, que pues desde mi análisis pues era muy alto, ¿no? Pero nos está diciendo que de 300 a 500 y así es. Entonces ya tenemos aquí, si nos sale de pronto por ahí en el ENCLES real esta opción, ya tenemos entonces la respuesta. 300 a 500, tubo en T después de una colecistectomía. La opción 7, pregunta 7, entonces teníamos la opción B, que era el segundo, la tercera etapa. Y miren, aquí nos dice que no existe la quinta etapa, entonces sí estaba dentro de lo adecuado. Octava pregunta, vamos a ver, en esta también estaba dudando bastante, pero sí, nos dice que es la C, que es la opción apropiada porque podemos disminuir los efectos adversos desde la mañana. Entonces si lo tomamos este medicamento desde la mañana, podemos pues disminuir los efectos adversos, los cuales el medicamento está, digamos que contrarrestando. La pregunta 9 nos dice que la A es la mejor opción de respuesta. Así es, tenemos que darle autonomía al paciente para que pueda estar estar haciendo sus labores diarias solo, desde la medida de lo posible y desde la seguridad del paciente, que es muy importante. Y la última pregunta, entonces vamos a ver cuál era, y nos dice que no, que era fotosensibilidad. Bueno, en esta también dudé bastante porque no tenía, digamos que esa relación de la fotosensibilidad con la clorpromacina. Sí sabíamos qué era, sabíamos que teníamos ahí un dato curioso, pero me llamaba más la atención la xerostomía porque casi siempre se ve este tipo de
de opción con la clorpromacina, pero ya vemos que hay una que causa un mayor grado de efecto no deseado, que es la fotosensibilidad. Entonces es importante generar estas relaciones de fotosensibilidad clorpromacina, y por ejemplo la del tubo en T, pues generar la relación de colecistectomía, tubo en T, drenaje de 300 a 500, y ya tenemos entonces unas nuevas opciones de respuesta frente a lo que nos vayan a preguntar. De esto se tratan los ejercicios, de esto se trata el aprendizaje. Veníamos de un 100%, el día de hoy un 70%, pero para entonces revisar estos temas, los cuales ya sabemos que en las que fallamos. Muchas gracias por estar en este video, muchas gracias por aprender conmigo también. Cualquier duda, sugerencia, análisis que tengan adicional, no duden en escribirnos. Por acá siempre vamos a estar totalmente dispuestos a darle respuestas a todas esas inquietudes que tengan. Espero que pasen un feliz día y hasta el próximo video. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Hasta luego.